Como te contaba en el comienzo del programa, hoy vamos a tener la última entrega del Blister.doc, con lo cual estoy feliz y al mismo tiempo triste, Gabriel Peveroni, porque es la última vez en el año que te voy a encontrar. Bueno, pero ya vendremos el año que viene con todas las fuerzas. En el correr de todas las entregas hubo un punto común, y es que muchas bandas fueron a buscar sueños, a concretar sueños a otros lugares. Y me parece alucinante cerrar con ADN y con el comentario que hace Juan sobre el final de lo que vas a ver ahora. Él dice, para nosotros era como el cuento, la culminación del cuento de Cenicienta, formar parte de una ensalada que se llamó Graffiti y fue súper icónica. Sí, fue el último grupo en entrar en Graffiti y después fue el último de los grupos de Graffiti que logró grabar un disco, o sea que tuvo también una suerte dispar de repente con otros grupos como Los Estómagos y los Traidores o Los Tontos, que bueno, que tuvieron un desarrollo, así que tuvieron que esperar un poco a que apareciera esa oportunidad, digamos, como también le pasó a Neo 23. Fue un grupo muy interesante de la época, y sobre todo en esa, yo después viéndolo a la distancia, ADN se puede ver como una protohistoria de La Trampa también, o sea, hay algo ahí que recién veíamos, Pals de La Trampa, con la voz de Martín Rosas, que es la única grabación que existe con la voz de Martín Rosas antes de que entrara Alejandro a cantar en La Trampa. Toda esa búsqueda que hubo de una new wave, de un pop más oscuro, ¿no? Porque los 80 tenían esa pátina. Y ahí ese toque que, bueno, que Sergio Scherenberg al final de La Trampa busca un poco con eso de mezclar con el tango, de tratar de mezclarse un poco con el tango, que en definitiva es ahí sí el origen de La Trampa, que ahí aparece Caro Araquelian, por ejemplo, que eran compañeros de Facultad de Arquitectura y todo eso. Pero bueno, ahí estábamos contando la historia de ADN, y que ahí estaba Martiniano al principio, por ejemplo. Y también Carlitos Rafols. Carlitos Rafols, que después está en La Trampa también. Está en La Trampa. Y bueno, y fue uno de los grupos, fue un grupo muy particular, porque aparte fue, creo que uno de los pocos grupos que tomó, quizá en el hard rock estaba también Luz Roja, que tiene unas ciertas, nada que ver musicalmente, pero sí en algo que es, tenían una actitud y una acción política determinada. O sea, que no era el punk de repente de Los Traidores o de Los Estómagos, que era un poco marginal de lo que era de repente la acción política juvenil del momento, digamos. Y los ADN estaban como muy preocupados, o sea, gente que ya, además era gente que Facultad de Arquitectura, de la movida universitaria, que estaban, bueno, militando también políticamente, y eso se les metía también en el grupo, ¿no? En el sonido y en la actitud. ¿Qué mejor que ADN para que te cuente la historia de ADN? Final de temporada 2013 de Blister.doc, así que nos veremos el año que viene. ¿Te puedo dar un beso, Peveroni? Bueno. Nos vemos el año que viene y ahí te dejamos con ADN. Si hay una familia donde no hubo miedo de hacer New Wave, donde no hubo miedo de meter teclados o no hubo miedo de hacer algo que no fuera tan punk o tan heavy, sí, en ese sentido creo que somos la familia esa, sí. El punk y el metal no fueron los únicos caminos que tomó el rock de la postdictadura. Liceos como el Damaso y el Zorrilla fueron fermento de jóvenes músicos que preferían la new wave y el techno. Juan Veró, Carlos Rafols y Martiniano Olivera fundaron ADN, grupo que entró en el compilado Graffiti con la canción Cajas Cromáticas. Los ADN, en la senda de Estómagos y Traidores, marcaron el tono más político de su generación. El disco Cerca del Fuego incluyó Blanca, un fuerte alegato en memoria de las víctimas de la dictadura. Yo era vecino con Carlos Rafols, que fuera después el bajista, en la calle Guadalupe y General Flores, ¿viste? Pleno barrio Boes. Un día me dice, vos pasame una cuerda, haceme una cuerda de la guitarra. ¿Y para qué? Le digo, porque voy a hacer un bajo. Le digo, ¿y para qué querés un bajo? Porque vamos a hacer una banda de rock algún día. Pero la cuestión es que seguimos para adelante, el loco se compró un bajo y ahí ya estábamos yo ya había pasado al Damaso,
Carlos hacía otro liceo. Y en el Dámaso yo conocí a Martiniano Olivera. No, ese año, en el 81, acá en el Dámaso, fuimos compañeros de clase y empezamos a acercarnos, lo que terminó dando que empezamos a tocar juntos en algo que no era una banda eléctrica y ni siquiera era ni una traza de ADN. Carlos estaba como loco y monitoreaba un poco lo que yo hacía con Martiniano. Y un día nos fuimos a una cueva del rock por la calle Mercedes y Rondó. Y tocaban una cantidad de grupos setentosos, ¿viste? Tocaban tipo Led Zeppelin y todo eso. Y termina ese grupo y aparece un grupo de defenestrados, todos vestidos de negro, que empiezan a tocar y tocaban punk. Y yo digo, ¿y esto quiénes son? Me dijeron, es un grupo nuevo que se llama Los Estómagos. Y dije, esto es lo que hay que hacer. Y ese mismo día, no sé si le habían desenchufado el bajo al Hueso y el Hueso gritaba, ¡sabotaje, sabotaje! Se armó un relajo. Bueno, y ahí le dije a Martiniano, no sé si esto, pero dejate de joder, vamos a dejarnos de joder con la música acústica. Ahí armamos con Carlitos y no me acuerdo de dónde salió Horacio Silva, que fue el primer baterista. Como nosotros ya veníamos escuchando músicas que eran eléctricas, y yo especialmente estaba muy entusiasmado por la New Wave. Si esa es mi única fuente de información, es un milagro que no haya salido casi yo. Yo no asumía todavía el papel de cantante, ¿viste? A mí me encantaba, me sigue gustando componer, ¿viste? A mí me parecía que lo que yo hacía era para que lo cantara otro. Y empezamos a buscar y un día pintó una mujer, una mina, que era Mónica, que quería cantar. Y nos gustó la idea, porque no sé si te acordás del grupo aquel Blondie. Dijimos, hacemos un grupo tipo Blondie, matamos, el único en Uruguay, no había ningún, viste que era muy de hombres aquel movimiento post-dictadura y medio post-punk. Era de hombres, no había mujeres, viste, y tal, la trajimos a cantar y Mónica encaraba, viste, pero después empezó con problemas con novios, con esas cosas, viste, que se nos complicaba mucho para ensayar, el novio era muy celoso. Bueno, y al final, cada vez que faltaba, cantaba yo. Terminé cantando yo. Si yo ya no me la creo, ni volver a creer. Cuando seamos sinceros, ven a ver al tren. Ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. Todos los grupos estaban empujando ahí. Bueno, nos gastamos nuestros pesos, nos fuimos, grabamos el demo y cantó Mónica. ¿Y ahora qué es? Que conocimos a la gente de Cero, ¿tá? Y bueno, de entrada hubo feeling, hubo piel con la gente de Cero. Son una gente espectacular, todos ellos, ¿viste? En un momento vienen Leo y Daniel y nos dicen, se está armando en aquel momento se decía ensalada, no compilado. Se está armando una ensalada, el Palacio está armando una ensalada, la está armando un tal Carbone, que nosotros no teníamos ni idea que existía un tal Carbone, Alfonso Carbone, y dice, lleven un demo. Y cuando quisimos acordar nos llamaron y entramos, pero fue gracias al aviso que nos pasó la gente de Cero. O sea que se lo debemos hasta ahora eso. Así entramos en el grafiti. Y hay dos cosas con Cajas Cromáticas. Primero, que era algo muy fresco, algo muy básico, muy simple, y era exactamente lo que queríamos hacer en esa época, ¿tá? Era ese New Wave descarnado, no el New Wave muy teclado, ¿tá? El New Wave descarnado, tenía algo de B52 de aquella época, tenía algo... No era más tecno, ¿no? Y lo segundo fue que ya éramos muy amigos de la gente de Cero, muy amigos. Y cuando grababa Cero, iban todos a la grabación. Los coros de ese tema, que eran coros más bien punky, ¿viste? No sé, se escuchaba una cosa que ya no sé qué hacer, no sé, te acordás cómo era el tema. Los no sé, era un pueblo, entre ellos estaba la gente de Cero, gente que había visto... Y esa energía se notó en la grabación. Grabamos cosas de la televisión en condiciones ultra rudimentarias, y que están incluidas en el pasaje instrumental que tiene en el medio de la canción. Tiene diálogos que están tomados de alguna serie de la época, tiene una parte del Crucero del Amor, otra parte de Los Magníficos, algo de una película clase B. Tus calcetines están justamente junto a tu jerolán, ADN
siempre tuvo adentro una especie de puja entre una tendencia más, más pop y tirarse a algo más darky, ¿no? Y digamos que en ese punto yo era la bandera del pop y Juan, que era el compositor principal en cierto modo también, muchas canciones de él eran el repertorio de ADN. Juan se tiró más para lo darky. Yo no quería pasarme a New Wave totalmente, o sea, no quería hacer una onda New Wave, ni techno, ni nada de eso. No quería hacer tampoco punk puro, porque no me sentía, tampoco éramos. Era un Uruguay postdictadura, ¿viste? El punk era demasiado, no me importa nada, o todo no sirve para nada. Y yo tenía mi posición política y no era tan radical, ¿viste? Entonces era una onda en el medio. Nos gustaba pila Police, por ejemplo. No las letras nos parecían una reverenda bosta las de Police, ¿tá? Pero el sonido Police, ese sonido descarnado, guitarras descarnadas, ¿viste? Y claro, con Martiniano lo que hacía Martiniano era alucinante, pero suavizaba todo. Tecnificaba demasiado la dureza que queríamos, ¿viste? Y bueno, cuando se fue Martiniano, resultó que se fue Martiniano y se fue Horacio. Quedamos en bolas con Carlitos. O sea, de los que empezamos de cero, volvimos a estar en bolas, así, ¿viste? Y ahí pintó Nino Cairoli. Pero vino todo tímido y le gustaba Police. Y ahí nos ganó. Y bueno, y ahí aparece Sergio Schellenberg. Ellos estaban en una especie de búsqueda de cambio de música. Venían un poco como que desarmándose, como que la banda se les había desarmado un poco. Y bueno, y yo venía con todas las ganas de hacer algo, ¿no? Tenía 19 años en ese momento y ensayábamos en la casa de Carlitos Raffles. Muy divertido. Duerme esta vez, que es duro regresar. Tanto ha quedado atrás. Creo que lo que nosotros hicimos ahí fue, dentro de esa generación de bandas, fue marcar el perfil más político. Digamos, si bien Los Traidores, por ejemplo, la banda que era la más contestataria, por así decirlo, y con la cual a mí me gusta mucho y tengo mucha afinidad, lo nuestro era más político, no tanto más social, juvenil, punky, digamos. Si bien a mí me gustó mucho siempre esa orientación, digamos, lo nuestro tenía una orientación claramente a buscar incidir a nivel político. Si yo alguna vez te dije que para mí los Estómagos, aunque ellos sin saberlo, elaboraban un producto, hay que tomarlo con pinzas, pero te dije una vez que era una banda culta, creo que ADN también era una banda culta. En el sentido de cómo armonizaban, en el sentido de cómo se preocupaban por la composición, en el sentido inclusive de la estética que denotaban, ¿no? Blanca es una canción que está escrita para los desaparecidos. La escribí pensando en... como que yo sentía que el movimiento rock no tenía no había aportado nada en ese tema. Y era un tema muy sentido. Yo no tengo en mi familia ningún desaparecido, pero sí tengo amigos que tienen en su familia desaparecidos. Y me parecía que tenía que haber un... No, claro, no quería hacer un tema que a los desaparecidos. O sea, no quería ser tan lineal como en otras, vamos a decirlo, como se hacen en otras tiendas. Y lo que hice fue contar la historia de un tipo que vuelve a la casa y no está Blanca. Nunca dije si era la hermana, si era la esposa, si era la madre, ¿tá? Blanca es la que no estaba. Sus libros en el suelo, derramado el café, su ropa está tirada y estoy buscando. No están los ventanales, no está la morgue. No. Forlán, Lamarque y Baltar, el Willy estaban muy detrás de nuestro porque les encantaba la propuesta que estábamos haciendo y bueno, y al final hicieron tanta presión al Palacio que salió el disco nuestro. Apoyé a la banda porque pensé
que la banda merecía un mayor reconocimiento, que estaba a la altura tanto de los traidores como de los tontos o de los estómagos, y que merecía despegar. Merecía despegar porque en ellos sí había como una estética muy enfocada, ¿no? Muy enfocada, que sí de pronto coincidía en esos lineamientos, digamos, más marcados por la New Wave, pero también hacía una simbiosis muy interesante con toda la parte del post-punk, ¿no? Cuando hablo de post-punk estoy diciendo Bauhaus, The Cure, The Division, etcétera, etcétera. Esos idiotas que me critican no saben nada de nada. Me dan lecciones, me explican cosas que ellos no pudieron ver ayer, cuando todo se fundió. Y Encarna era como la frutillita de la torta, porque ya te digo, fue el último disco de... Fuimos la última banda que grabó el disco, ¿verdad? Entonces, para nosotros llegar a esto, culminar, luego que todas las bandas, ¿viste cuando vos sentís, le dan el ascenso a aquel, le dan el ascenso a este, a aquel que era el hijo y que entró hace poquito del gerente, ya le dieron el ascenso, a nosotros no nos daban nunca el ascenso, ¿viste? Bueno, salió para nosotros esto fue, bueno, por fin nos tocó la promoción, ¿viste? Creo que no fuimos generadores de rock, sino generadores de canciones que las transformamos con nuestra influencia rock and rollera. Pero, digo, con un mensaje político muy fuerte o social muy fuerte. Era un momento muy fuerte también. De hecho, por eso la tapa también, ¿no? Tan clara en su mensaje. Pasó que grabamos el disco, seguimos tocando un poquito y fue como llegar a una meta y ahí se desarmó el grupo. Fue la gran meta el disco, creo. Y nos vino, en ese sentido, si no tocó el tema de que nos desarmó, pero yo creo que nos dio esa tranquilidad de, bueno, por fin nos tocó a nosotros, ¿viste? Que éramos como la Cenicienta de aquel grafite.